Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí arranca Construir TV Noticias en el canal de los trabajadores. En Construir TV estamos todos listos para brindarte media hora repleta de información. Le damos la bienvenida a Sofía Caram. ¿Cómo le va, señora? Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Día de cierres de campaña. Atención, mañana ya empieza la veda electoral. Día de cierres y de definiciones políticas que te contamos en un ratito nada más. Y ahora el turno de los caballeros, Valmiro Mainetti con todos ustedes. ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla. Noche de Copa Sudamericana. Hoy juega Independiente frente a su homónimo Independiente Santa Fe de Bogotá por los cuartos de final de este torneo continental. Además, vamos al cine de la mano de 3 estrenos y una película por fuera de cartelera. Vamos a estar hablando de pueblos fumigados, vamos a estar hablando de poblaciones enteras sumergidas en veneno, vamos a hablar de cáncer, de problemas de piel y de una problemática que es reconocida hace poco tiempo. Supongo yo también por grandes potencias económicas que intentaron a toda costa que esto no fuera noticia, pero lo cierto es que lo es. Se llevó adelante el tercer Congreso de Pueblos Fumigados en la Argentina. Viene a visitarnos Miriam Gorban, licenciada Gorban, directora de este tercer Congreso, experta en la temática para poder entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de pueblos fumigados. Vamos a comenzar con la información puntualmente. Día hoy de cierre, te cierran por acá, te cierran por allá, cierran por todos lados. Estoy hablando de los candidatos. Vamos con la primera tanda de 3. Así es, empezamos con los que tienen más posibilidades según los resultados de las primarias. Scioli, Macri y Massa. Empezamos por el Frente para la Victoria, contándoles que hoy hubo una definición política importante por parte del gobernador a muy poquito del cierre de su campaña. Prometió elevar el piso del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias de 15.000, que está en la actualidad, a 25.000 pesos, incluso tal vez promoviendo una ley de movilidad para que el impuesto se ajuste 2 veces al año. Promesa entonces antes del cierre de campaña de Scioli, que va a ser en un rato nada más en el Luna Park. Está previsto para las 19 horas, seguramente arranque un poquitito más tarde. No va a estar la presidenta de la Nación sin la presencia de Cristina Fernández, al menos eso es lo que han confirmado hasta el momento. ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a hacer uso de la palabra en el escenario del mítico Luna Park aquí en la ciudad de Buenos Aires? Aníbal Fernández, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Zanini, el compañero de fórmula de Scioli, y Daniel Scioli. Con un cierre musical con un amigo del gobernador, hablamos de Ricardo Montaner. Hoy estarán allí además toda la Liga de Gobernadores que apoyan la campaña de Scioli. Se espera presencia también de la juventud, algún representante de la Cámpora que tuvo de todas maneras su cierre político en el día de ayer en el mismo espacio, en el mismo escenario, en el Luna Park, cuando los candidatos a diputados de la ciudad de Buenos Aires, encabezados por Axel Kicillof, llevaron adelante el cierre con más de 10.000 personas presentes según los propios organizadores y sí, con presencia virtual de la presidenta de la Nación. Pasamos a Mauricio Macri. Está cerrando también en un rato nada más. Comparten horario, vamos a ver qué es lo que sucede, a ver quién arranca a hablar primero o si lo hacen en tándem. En la provincia de Córdoba, en este caso, disputando allí los votos que en las primarias fueron para la opción de la Sota, hoy de la Sota haciendo campaña por Massa y Macri tratando de fidelizar ese voto, intentando que se mantenga el segundo puesto y forzar a un balotaje el próximo domingo. Macri primero hizo una suerte de llamado a su voto vía virtual, como lo hizo también en las primarias con el hashtag Yo voto a Macri, y ahora entonces se viene en un rato nada más el cierre a toda pompa en el Estadio Orfeo en la provincia de Córdoba. Por su parte, y para finalizar este segmento, Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador, que va a estar cerrando en un lugar más íntimo, más cerrado. Tenía la opción de ir a Córdoba, pero finalmente se decidieron en su equipo de campaña por estar a las 6 de la tarde en el Museo de Arte de Tigre, con una puesta en escena sobre todo pensada para la transmisión televisiva y además, como ves en el horario, pensada incluso para un poquito antes de los cierres de Scioli y de Mauricio Macri. El último esfuercito para convencer a quienes todavía no definieron su voto de cara al próximo domingo. De paso está avisarte que tengas en cuenta, sobre todo para quienes se mueven en Capital, en la ciudad autónoma, las inmediaciones del Luna Park, seguramente, probablemente el tema del tránsito
sea complicado. Hoy ha sido una jornada bastante complicada. Arrancamos a la mañana con el subte, seguimos con un corte en el Obelisco y el cierre allí en las inmediaciones del Luna Park probablemente sea complicado. La CGT, vaya si es un emblema de los trabajadores, vaya si es un bastión de poder de alguna manera, hoy difundiendo una carta, ¿verdad? Un comunicado. Sí, porque hubo una reunión muy importante, Fede, en el día de ayer. Tiene que ver con un intento por parte de los diferentes dirigentes sindicales de unificar las distintas centrales obreras. Hoy hay 5 centrales obreras en total, contando las 2 CGT, la CTA, más la organización del Momo Venegas. En este caso, bueno, el objetivo, y todavía no se sabe con quién como secretario general, tal vez incluso se habla de un triunvirato, es que de cara al próximo gobierno haya una central de trabajadores unificada, una Confederación General del Trabajo nuevamente unificada después de estos años de división. Para la próxima nos debes el resto de los cierres. Muy bien. Vamos ahora a hablar de deporte. Tenemos que mandar felicitación a un equipo que es amigo de la casa, ¿no? ¿No? Lo dice usted, lo digo yo, dígalo, vamos. Si quiere, felicitamos a todo el equipo, también a la dirigencia de Sportivo Barracas, que ayer logró su tan esperado ascenso a la primera C del fútbol argentino. Así que felicitaciones a todo el equipo arrabalero. Lo que tenemos que contar también, Fede, es que esta noche hay Copa Sudamericana. Juega el Rey de Copas, hablamos de Independiente, porque a partir de las 20:45... en el Estadio Libertadores de América, estará enfrentando a Independiente de Santa Fe de Bogotá. Decíamos, el arbitraje de este partido estará a cargo del brasileño Wilton Sampaio. Independiente, tenemos que decir, Fede, pasa un gran momento desde que Pellegrino, Longaniza Pellegrino, se hizo cargo del equipo con tan solo una derrota en 19 partidos. Los de Avellaneda no solo tienen el objetivo de ganar esta competencia, sino que también buscan seguir avanzando para ser el equipo argentino que más lejos llegue, situación que lo ubicaría en la próxima Copa Libertadores de América. 20:45, Independiente versus Independiente. Para más adelante, Balmi nos promete alguna selección de la cartelera. Hoy es día de estrenos. Pero ahora vamos a hablar de una problemática que nos preocupa. Tiene como eje los pueblos fumigados. Problemática que muchas veces se ha ninguneado. Lo cierto es que nuestra obligación desde este lugar es hablar de esta temática. Presentamos a nuestra invitada, Balmi. Presentamos formalmente a la invitada del día de hoy. Es Miriam Gorban, licenciada en nutrición, coordinadora y profesora titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, miembro de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, directora del Tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Entre sus reconocimientos se destacan el premio Mujeres Innovadoras 2009, entregado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, y el premio a la Trayectoria Profesional 2014, otorgado por la Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Un placer tenerte, Miriam. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes también. Miriam, es increíble que recién hablemos de un tercer congreso. Es increíble que hace 5 años toma de alguna manera real dimensión la problemática reconocida por una entidad internacional. Vamos a comenzar por el principio. ¿Desde cuándo vos, desde tu espacio de la salud como licenciada, venís escuchando hablar de la temática? ¿Cómo surge esto? Bueno, un poco somos pioneros en esto, porque en representación de los nutricionistas argentinos, a mí me tocó participar en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 en Roma. Allí se empiezan a acuñar, digamos, los primeros conceptos que hoy manejamos con toda soltura, como el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y sobre todo la soberanía alimentaria, que la desarrolla y la lleva como estandarte la vía campesina. Tomamos esta bandera, digamos así, discutimos bastante. Ahí ya se empieza a plantear el problema de los cultivos transgénicos, ahí se empieza a plantear el tema de la concepción de que el alimento no es una mercancía, sino que es un bien natural y es un derecho que le asiste a todo ser humano para el desarrollo de su vida plena. Bueno, nos pusimos a caminar, desde entonces estamos caminando. En aquel momento no preveíamos estas dificultades, estos problemas que hoy nos están afligiendo, y es por eso que en ese momento hablábamos de que este modo nuevo, digamos, de cultivo, este modelo
productivo que se daba y se desarrollaba rápidamente en nuestro país y en otros países, pero en especial en nuestro país, exigía lo que llamamos nosotros principio de precaución. Sabemos que puede tener problemas, pero cuáles problemas no lo sabemos. Así que tenemos que tener muchos cuidados hasta ver si eso es inocuo a lo largo del tiempo. Han pasado 20 años casi. Han pasado 20 años y lamentablemente teníamos razón. Es muy interesante el trabajo de los médicos de las comunidades, porque lo cierto es que en realidad se comienza a hablar con timidez y precaución en el 2001 en nuestro país. Cuando empieza medio la vorágine de intentar exprimir los campos como sea y el costo no importa, sobre todo si son vidas. Empieza en realidad casi como trabajo detectivesco de los médicos que empiezan a contar, a ver, tengo un cáncer, tengo 2 cánceres, tengo 3. Esto es más de lo que debería pasar en cualquier comunidad, ¿verdad? Claro, empieza medio así la historia. Acompaña de una situación crítica en nuestro país, digamos, donde más empieza a ser crisis el problema es cuando se hizo la campaña de la soja solidaria. Es decir, la crisis del 2001 y 2002, donde nos decían que no había nada y que teníamos que optar por la soja. Claro, nosotros discutíamos mano a mano con las organizaciones que en ese momento lo instrumentaban. Me decía, bueno, y los bifes nuestros van a Inglaterra y nosotros no tenemos nada. No es justo. Felizmente, porque se quiso imponer a través de las escuelas, no es un hecho nuevo. En la India se denunció una situación similar, imponer la soja como alimento fundamental a partir de las escuelas. Acá lo rechazó la comunidad educativa, ya entonces, sin llegar a lo que hemos llegado ahora, ya teníamos muchos problemas de salud que se estaban manifestando. ¿De qué estilo? ¿Qué aparecía? Bueno, cuando se quisieron llevarlo a las escuelas, la intolerancia de los chicos, en primer lugar, no estaban acostumbrados a comer esta legumbre, nos decían que era barata, se habló en ese momento de la leche de soja, de la carne de soja, y leche es el producto de las glándulas mamarias de los animales, de los seres vivos, no es la expresión, es un jugo en todo caso. Y bueno, y hablando de sus bondades en cuanto a la riqueza proteica, que sí lo tienen todas las legumbres también, el poroto, el garbanzo, qué sé yo, pero daban los valores equivocadamente en crudo, es decir, vos vas a cocinar una legumbre y decís tiene 30% de proteína, pero como la cocinás es 3 veces menos, así que no tenía la misma cantidad. Era un discurso mentiroso desde lo alimenticio. Y a la vez... No solamente eso, sino que incluso escondía que la calidad de las proteínas animales no se sustituye con vitaminas. Y a la vez lo que pasaba con estos pueblos fumigados, literalmente, eran aviones que pasaban sin importar qué tiraban, sobre quiénes lo tiraban y los problemas de salud que empezaban a aparecer en la gente. Claro, de hecho, hay un estudio... se usaban los niños como bandarilleros para ir marcando el terreno que había que fumigar. Esto es terrible. Es monstruoso. ¿No? Esto es en el 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud y que es una entidad absolutamente indiscutible dada la seriedad que maneja en todos sus aspectos, la Organización Mundial de la Salud reconoció que los pesticidas que más se utilizan en Argentina son el glifosato, el 2.4-D, que son cancerígenos humanos. Bueno, en este país se calcula que por persona tenemos una dosis potencial de exposición de 5 litros K por persona. 5 litros por persona como promedio. Es lo mismo el chiste que nosotros hacemos. Por promedio me toca un pollo por día, pero alguien se debe quedar con la pata y el y con la pata y la pechuga porque no me toca un pollo, ¿verdad? Sino que en las zonas de exposición, en las zonas de cultivo, es hasta 3 veces más. Bebés con problemas dérmicos, bebés con malformación, si tenemos suerte. Durante toda una época hubo chiquitos con enormes malformaciones de nacimiento. Lo primero que se detectó. Exacto. Lo primero que se detectaron fueron las malformaciones. Y hay estudios muy importantes, incluso la provincia que más avanzó en esto desde el propio ministerio fue el Chaco, que mostró que estas malformaciones habían aumentado exponencialmente en las zonas de cultivo de la soja. Porque empieza la cuestión estadística, quien tiene el poder te dice, bueno, es un caso que suele suceder, y quien tiene la medicina y la sabiduría y la vida de quienes están expuestos a eso, dice, no señores, estamos teniendo más casos de malformaciones, acá hay algo que está envenenando a la gente. Pero sobre todo el papel que vos lo destacaste recién, de los médicos de pueblo. Sí. En el 2002 yo conocí al doctor Darío Gianfelice,
en el 2012 estamos sabiendo, fíjense ustedes, que es actualmente, estuvo el otro día también exponiendo, de un pueblo chiquitito que se llama Cerrito. No sé si no llega ni a 10.000 habitantes, pero era el médico del pueblo. Entonces él empezó a ver que estaba sucediendo un aumento de las enfermedades bronquiales, un aumento de los problemas y complicaciones dermatológicas, y todavía no aparecía el problema de las malformaciones. Y bueno, esto fue arrastrando el doctor Páramo, fue otro de un pueblo que se llama Malabriga, ni sabemos que existen esos pueblos. Bueno, en esos médicos de poblaciones chiquitas fueron los que empezaron a detectar que algo estaba cambiando en la población. Y en realidad lo interesante es el papel de la población, y donde se destaca, incluso creo que es un premio internacional al nivel de estos premios Nobel alternativos de Sofía Gatica, Las Madres de Ituzaingó, que ese es un barrio de Córdoba, que se dieron cuenta que los chiquitos estaban con los barbijos y las mujeres, cada vez había más mujeres con pañuelo. Entonces fueron casa por casa, casa por casa. Valdría la pena que mostremos realmente en los medios el mapa que han elaborado estas mujeres. 11 años lucharon hasta que lograron judicializar el tema. Lo que dice Miriam del mapa es muy habitual en zonas que están afectadas por alguna cuestión contaminante. Empiezan a marcar, casi como un mapa de la muerte, la enorme cantidad de cáncer o de muertes atípicas, y a partir de allí, desde una cuestión tan concreta y gráfica como es este mapa al que hace referencia Miriam en esta localidad, es incuestionable, es indiscutible, no hay discusión, no hay ningún funcionario, por más contento que esté, dicho con toda la ironía del caso, con las situaciones que se viven allí, porque acá hay mucho poder económico, es innegable, hay holdings enormes que hacen todo lo posible para que esto siga pasando. Sofi. Miriam, hay un fallo, de hecho, en la justicia de Córdoba que fue muy importante, ¿no?, del año 2012, y sentó un precedente, ¿no?, muy importante. Ya tenemos el precedente, digamos, pero se condena, también las contradicciones que suceden. Condenan a los pilotos de los aviones de los mosquitos, pero los responsables de la elaboración... de la cadena, claro, digamos, el último eslabón de la cadena, el perejil que sabemos decir nosotros, ¿verdad? Entonces, en cambio, los responsables de elaborar estos productos, que son los grandes laboratorios, hay que pensar que acá 1 o 2 laboratorios concentran el 80 al 90% de la producción de estos agroquímicos, pero que además son dueños de la semilla, de las tierras, de la exportación, de los barcos. Sí, es una cadena increíble, ¿no? Sí, y lo interesante también, lo agrego cortito, porque ya tenemos que ir cerrando, es que empezaron a pautar en los medios. Yo empecé, cuando uno conoce las empresas que son y que empezaron a ser cuestionadas, empezaron a pautar en los medios, y ahí empieza el silencio desde los medios. El silencio, sí. Muy breve, estaba pensando en aquella primera discusión sobre el cigarrillo, sobre si no se sabía si el cigarrillo hacía mal, no hacía mal, no estaba confirmado si había cáncer o no había cáncer allí provocado por el pucho. Digo, evidentemente, ustedes esto lo advirtieron hace 20 años, está completamente confirmado. Pero hay algo más para agregar, hay algo y mucho y muy importante. El problema de estos productos transgénicos y demás no están solamente en el campo. Sus derivados, a través de la lecitina de soja, del jarabe de maíz de tafrocostre, están en los alimentos ultraprocesados que consumimos todos los días y que están en las góndolas de supermercados. Por eso, las organizaciones internacionales hoy dicen que el tema de la alimentación y la publicidad, en especial dirigida a los niños, tiene que ser enfocada como la publicidad del tabaco que vos subiste a relucir. Miriam, placer enorme escucharte, gustazo, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo hace más de 20 años. La verdad es que es muy, pero muy importante para todos nosotros, porque la verdad es que somos lo que comemos también. Y ni que hablar si vivís en esa zona, pero por aprendimos supuesto. que el que siembra cosecha. Gracias, un placer enorme escucharte, un gusto. Vamos a hablarte ahora de lo que va a suceder mañana, paro de los trabajadores del zoológico. Lamentablemente, crónica de una muerte anunciada. Tocamos la temática aquí en el programa en Construir TV Noticias. Mira, te lo explican mejor ellos. Llevamos a cabo el primer paro que fue histórico en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires de su fundación.
pero que agotamos todas las instancias porque previo a eso tuvimos unos 4 años de charla con la empresa para tratar de llegar a un acuerdo. 4 años charlando. 4 años charlando, de ahí derivó a la subsecretaría de Trabajo porque obviamente no podíamos llegar a un acuerdo en que los animales y los trabajadores podamos estar pasando un mejor momento. Bueno, eso derivó después a que tomemos la decisión con toda la gente de hacer un paro para hacernos escuchar y que la gente entienda el porqué del paro. Básicamente el porqué del paro nos gustaría dividirlo. Por un lado, lo que conlleva netamente al bienestar del trabajador, ¿sí? Por un lado, que era falta de insumos, falta de herramientas, indumentaria en general, sueldos, que estamos por debajo de la canasta básica implementada por la Ciudad de Buenos Aires inclusive. Por otro lado, el bienestar institucional que corresponde a los monumentos históricos, el bienestar para el animal y su hábitat. Bueno, viene negociando hace mucho. Lamentablemente, otra medida extrema, histórico, no es habitual. Es el segundo paro, creo, en la historia de los trabajadores del zoológico que realizan. Lamentablemente, aparentemente están obligados porque no hay vías de negociación. Vamos con los 3 candidatos que debemos. Cierre, ¿dónde pasa eso, Sofi? Margarita Stolbizer, que ya tuvo su cierre, Fede, hace un rato nomás, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Allí Stolbizer, sobre todo, y en las últimas horas, haciendo hincapié en la causa Otesur, tratando de evitar que se caiga la causa que ella misma llevó adelante ante la justicia a partir de una denuncia periodística en Canal 13. Luego, la izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño, va a estar en breve, en media hora, en Corrientes y Callao, haciendo hincapié en estas últimas horas en la utilización del voto útil. Hace referencia a esto que decía Macri o Massa del voto útil para llegar a un balotaje, que dice la izquierda, el voto más útil es el voto a la izquierda porque de esa manera podemos también sumar más legisladores. Recordemos que también elegimos diputados y senadores el próximo domingo que se sumen de la izquierda al Congreso Nacional. De hecho, hay un par de partidos que han sumado unos tutoriales en sus páginas para enseñar a cortar boleta como corresponde. Exacto. Porque la verdad es que es cierto, mañana podríamos dedicar un fragmento, ya que hay veda, está buenísimo para hacer la cosa didáctica. Sí, el instructivo para ver cuáles son las categorías que se votan este domingo y cómo puedes cortar boleta si es que te interesa cortar boleta. Y por último, Rodríguez Sá hizo un cierre muy sencillo, fue simplemente un desayuno en la provincia de Mendoza esta mañana con periodistas, con parte de su organización y como les habíamos adelantado aquí, es el único de los 6 candidatos a presidente que no va a esperar los resultados de los comicios el domingo en la ciudad de Buenos Aires, sino en su provincia, en San Luis. Malmi, ¿vamos al cine? Vamos al cine, Fede, hoy 2 estrenos y una película recomendada por fuera de cartelera. La primera de las películas se llama Pacto Criminal, es una película norteamericana que es un drama policial y está dirigido por Scott Cooper y cuenta con la actuación del gran Johnny Depp. La historia se sitúa en Boston en los años 70, donde el agente del FBI, John Connolly, convence al mafioso irlandés James Bulger, interpretado por Johnny Depp, de que colabore con la agencia para eliminar a la mafia italiana. La trama irá avanzando hasta mostrar cómo esta alianza termina saliéndose de control y con Bulger convirtiéndose en uno de los gángsters más poderosos. La otra película que estamos recomendando aquí en Construir TV Noticias es 2 días y una noche. Es una película de origen belga, dirigida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. El film narra la historia de Sandra, que fue despedida de la fábrica en la que trabajaba y debe lograr que sus compañeros dejen de cobrar un plus para que la reincorporen. Según las condiciones del jefe, estas condiciones las ponía su jefe. Los protagonistas de la película son Marion Cotillard, Fabricio Rongione y Catherine Salé. Y la película que recomendamos por fuera de cartelera es una producción nacional y se llama Alguien te está mirando, una película argentina de ciencia ficción estrenada por allá por el año 1988, escrita y dirigida por Gustavo Cova y Horacio Maldonado. Un grupo de estudiantes se somete a un experimento realizado por científicos norteamericanos. El mismo consiste en probar los efectos de una nueva droga, la cual permite que un sueño generado por una persona sea compartido por varios individuos. Actúan en esta película Marisa Ferrari, Horacio Berman, Anamá Pitaluga, Daniela Pal, Osvaldo Santoro y la participación especial de 2 músicos, Estuca de Los Violadores y Michelle Peronel de Riff.
completito. Vamos ahora a destacar el trabajador del día. Científicos del INTI que crearon una aplicación para que las personas no videntes o con dificultades visuales puedan detectar billetes falsos y a la vez reconocer el billete. ¿Por qué reconocerlo? Porque muchas veces de tanto uso el billete se va gastando y entonces las pequeñas señales que tienen allí con algún relieve para que los no videntes puedan detectar de qué billete tienen en la mano, qué billete tienen en la mano, se desgastan y no lo pueden ver. Bueno, hay una aplicación que está todavía en fase de prueba, pero que está buenísima para que les diga 50 pesos, 100 pesos, 2 pesos. Está buenísimo. Con esta misma voz, yo estoy negociando para que sea mi voz, porque queda genial. En el tren muchas veces te preguntan, o en algún medio de transporte o en la calle te preguntan si les puedes ayudar, claro, para que les digas vos, bueno, ¿de qué es este billete? La verdad es que es complicado. Claro, está, y bueno, entonces el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Córdoba desarrolló esta aplicación que puede ser para computadoras, para smartphones, destinada a personas que te decían no videntes o que tienen alguna discapacidad. Argentina tiene aproximadamente 1 millón de personas con discapacidad visual y una gran porcentaje de ellos se les dificulta detectar los billetes, esto que te contaba Sofi. Hay aplicaciones, es verdad que hay aplicaciones, pero son pagas. Esto lo que va a tener de interesante es que va a ser como corresponde, gratuita, libre, gratuita, para que todo el mundo lo pueda tener y pueda disponer de ellos, ya sea en la compu, ya sea en el telefonito que llevan encima, y a partir de ahí, reitero, no solamente el billete falso, que a lo mejor hasta desde lo táctil quizás sea hasta más fácil, hasta el billete ya con mucho uso que resulta muy complicado. Ustedes son los trabajadores del día. Felicitaciones. Día del Derecho a la Identidad hoy, así que celebramos los 117 nietos que ya saben quiénes son y bogamos porque los 300 que no saben sus orígenes tengan ese derecho y puedan terminar de cerrar ese círculo. Gracias por todo. Nos despedimos con justamente uno de los spots que año a año va recreando la gente de Abuelas y la gente que entiende que tiene que llegar de cualquier manera a esa persona que los está mirando. Chau, gracias. Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad...